Buenos días, tardes, noches. Este es un vídeo que ya había anunciado en el canal y como podéis ver en el título, pues es un vídeo en el que tengo pensado comunicar dos cosas bastante interesantes. La primera es que recientemente he llegado a la conclusión de que el famoso argumento cosmológico Kalam, que es un argumento por el que se demostraría la existencia de Dios, es un argumento que, a mi juicio, se autorrefuta y que, por lo tanto, sería totalmente inválido. Y esto es muy interesante porque creo que incluso podría trasladarse esto, podría extenderse a cualquier argumento que se sustente sobre la idea de que el universo necesita una causa. Pero bueno, no lleguemos tan lejos y dejémoslo en el famoso argumento Kalam. Bien, entonces uno de los motivos por los que hago este vídeo es para explicar esto y ver qué opináis vosotros, a ver si estáis de acuerdo, si estáis en contra y que aportéis vuestros argumentos. La segunda cosa que quería comentar es que tengo previsto comentarle esto mismo al famoso filósofo estadounidense William Lane Craig, que es de hecho el filósofo que ha popularizado este argumento recientemente, bueno, en los últimos años, y que de hecho es, además, yo diría, el principal defensor actual, o por lo menos el más famoso, de la existencia de Dios, y concretamente de la existencia del Dios cristiano. Bien, y mi idea es preguntarle esto a él directamente para ver qué es lo que él respondería. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, antes de explicar mis conclusiones, voy a hablar de dónde ha surgido todo esto. Bien, todo esto empezó hace unos días cuando Enric, que es el dueño del canal Adictos a la Filosofía, comentó en mi vídeo sobre el argumento cosmológico Kalam, que como recordaréis, yo hice ese vídeo precisamente como una respuesta a un vídeo de Adictos a la Filosofía. Entonces, bueno, Enric lo ha visto y entró y estuvimos conversando durante bastantes mensajes. Es una conversación bastante larga que todavía podéis ver ahí y que fue muy interesante para mí. Y bueno, en algún momento de esta conversación me quería explicar algo en privado y lo que me comentó fue algo muy, muy interesante también, que es que el próximo 18 de junio este filósofo, William Lane Craig, va a hacer un directo en un canal del cual os voy a poner el link aquí abajo en los comentarios y que va a aceptar preguntas de los espectadores. Y bueno, me planteó la idea de hacerle una pregunta a Craig sobre el argumento cosmológico Kalam. Curiosamente, la pregunta que iba a hacerle inicialmente no era la que voy a plantear aquí. Y de hecho me gustaría poder hacerle las dos preguntas. Pero bueno, el caso es que finalmente pues me puse a pensar en este tema del argumento Kalam, empecé a ver vídeos de William Lane Craig explicándolo y llegué a la conclusión de que es un argumento que se autorrefuta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a explicar ya de una vez por qué pienso que el argumento se autorrefuta. Bien, como muchos sabréis, el argumento cosmológico Kalam, en su forma popularizada por William Lane Craig, podría construirse de esta manera. Premisa 1. Toda cosa que empieza a existir tiene una causa. Premisa 2. El universo empezó a existir. Conclusión. El universo tiene una causa. Después de esto hay una serie de razonamientos lógicos por los cuales se puede llegar a concluir que la causa tiene que tener los atributos de lo que llamamos Dios. Y de esta manera el argumento supuestamente demostraría la existencia de Dios. Bien. Nosotros nos vamos a quedar únicamente con esta parte inicial del argumento, que es la que nos interesa aquí. Entonces, ahora voy a exponer cuál es mi razonamiento contra el argumento Kalam. Los que no estéis muy metidos en el tema del argumento Kalam, seguramente cuando lo exponga
no tendréis ni idea de qué hostias estoy hablando. Pero no os preocupéis porque a lo largo del vídeo voy a intentar que quede todo lo más claro posible. Mi razonamiento contra el Kalam es el siguiente. Premisa 1. Si la teoría B del tiempo es verdadera, entonces el argumento cosmológico Kalam no es válido. Premisa 2. Si existe un Dios intemporal, entonces la teoría B del tiempo es verdadera. Conclusión. Si existe un Dios intemporal, entonces el argumento cosmológico Kalam no es válido. Bien, este es mi razonamiento contra el argumento cosmológico Kalam. Como veis, si esta conclusión fuera válida, eso implicaría que, en caso de que exista un Dios intemporal, entonces el argumento cosmológico Kalam no es válido. Y el gran problema es que el argumento cosmológico Kalam intenta demostrar la existencia de un Dios que forzosamente tiene que ser intemporal. Así que lo gracioso es que si la conclusión del argumento es válida, entonces el argumento no es válido. Si existe el Dios que el argumento Kalam quiere demostrar, entonces el argumento Kalam deja de ser válido. Bien, volvamos a ver el razonamiento entero. Como podéis ver, mi razonamiento contra el argumento Kalam a nivel interno es perfecto, es decir, la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. De hecho, quiero agradecerle a Tomás Iriarte que me haya enviado una demostración con lógica proposicional para demostrar la validez lógica de este razonamiento. Entonces, como en su estructura interna el razonamiento es perfecto, lo que queda es mirar si las dos premisas son verdaderas para concluir que la conclusión efectivamente también es verdadera. Bien, para entender esto habrá que repasar un poco en qué consiste bien el Kalam y también habrá que entender después qué es esto de la teoría B del tiempo. Como recordaréis, el argumento Kalam nos dice que todo lo que empieza a existir tiene una causa y que el universo empezó a existir y por lo tanto el universo tiene una causa. El argumento está construido de tal manera que a nadie se le pueda ocurrir lo de preguntar, bueno, pues si todo tiene una causa, entonces Dios también tiene que tener una causa, ¿no? Porque claro, el argumento dice claramente todo lo que empieza a existir tiene una causa. Y la clave estaría en que Dios nunca ha empezado a existir. ¿Por qué nunca ha empezado a existir Dios? Pues no ha empezado a existir porque es intemporal, es eterno. Y sin embargo, el universo sí que parece que ha empezado a existir. Y claro, entonces el universo sí que necesita una causa y Dios no necesita ninguna causa. Pero claro, si concluyéramos que el universo nunca ha empezado a existir, y por lo tanto no fuera correcta la premisa número 2 del argumento Kalam, entonces el universo no necesitaría ninguna causa. Es decir, si el universo fuera eterno, atemporal, como lo es supuestamente Dios, entonces el universo tampoco necesita tener ninguna causa. Lo que pasa es que hay algunos argumentos que se utilizan para defender que el universo no es eterno. Hay argumentos de tipo científico que se basan en las evidencias observables del Big Bang, por ejemplo. Hay argumentos de tipo filosófico que se basan en que el tiempo no puede ser infinito hacia el pasado, pero realmente la cosa está en qué pasaría si el universo fuera realmente algo eterno o intemporal, a pesar de que efectivamente hubo un Big Bang y efectivamente el tiempo no es infinito hacia el pasado. Y aquí es donde entra la teoría B del tiempo. ¿Qué es la teoría B del tiempo? Bien, primero supongo que hay que explicar qué es la teoría A del tiempo. Bien, como muchos sabréis, hay dos teorías que manejan tanto los filósofos como también bastantes científicos respecto a cómo debemos entender el tiempo, cuál es la realidad del tiempo. La teoría A y la teoría B. Lo que llamamos teoría A es lo que más o menos parecería encajar más con nuestra manera de percibir el tiempo. La teoría A consiste en que el presente es lo único que es real.
El pasado no existe. El pasado es algo que existió, pero ya se ha ido. No tiene existencia objetiva real. El futuro tampoco existe. El futuro es potencialidad de cosas que pueden suceder, pero lo que es real es el presente, es lo único real. Y por lo tanto el devenir del tiempo es un fenómeno objetivo, es una característica objetiva de la realidad, este paso del tiempo que percibimos. Bien, la otra teoría es la teoría B, que, bueno, no coincide tanto con nuestra manera de percibir las cosas, pero lo cierto es que la contemplan seriamente bastantes filósofos y científicos, especialmente a partir de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Qué es lo que nos dice la teoría B del tiempo? Pues esta teoría B lo que nos dice es que este devenir del tiempo que percibimos es solo una ilusión y que realmente el tiempo existe todo entero de principio a fin de una manera objetiva, en el sentido en que tanto los momentos pasados como los momentos futuros estarían todos existiendo realmente. El tiempo sería como una dimensión espacial más. En una dimensión espacial tú puedes ver, por ejemplo, una cuerda, puedes verla de principio a fin, como algo alargado. Pues el tiempo existiría de esa manera objetiva. El pasado y el futuro, todos serían cosas totalmente reales. Y, bueno, el hecho de que lo percibamos de esta manera sería una ilusión de nuestra conciencia. Bien, de acuerdo. ¿Qué pasa si la teoría B del tiempo es correcta? Pues según el propio filósofo William Lane Craig, que es el que ha expuesto el argumento Kalam, y de hecho según muchas personas que sostienen el argumento Kalam, de hecho también, por ejemplo, según el propio Enric de Adictos a la Filosofía, si la teoría B del tiempo es verdadera, entonces el argumento Kalam es inválido. Porque si es verdadera, eso significa que el universo existiría de una manera eterna. No es algo que habría empezado a existir, sino que todo el tiempo del universo siempre de una manera eterna habría estado ahí. El universo sería como un bloque de 4 dimensiones, las 3 dimensiones espaciales y la dimensión tiempo. Todo estaría ahí existiendo de una manera atemporal e inmutable. Bien, entonces, si esta teoría es verdadera, eso equipara el universo a lo que se dice de Dios. Convertiría al universo en una cosa eterna o atemporal y por lo tanto, igual que Dios no necesita ninguna causa porque es eterno, pues el universo tampoco la necesitaría. Entonces, ya está, el universo no necesita ninguna causa. De acuerdo. Entonces, yo creo que la premisa 1 de mi razonamiento está claro que es verdadera. Entonces vamos a la premisa 2. La premisa 2 de mi razonamiento es la que dice que si existe un Dios intemporal, entonces la teoría B del tiempo es verdadera. Vamos a explicar esta premisa. En el caso hipotético de que existiera un Dios intemporal, ¿cómo se relacionaría este Dios con el universo? Es decir, si Dios es intemporal, ¿cómo actúa ese Dios y cómo percibe ese Dios este universo y el tiempo de este universo? Bueno, pues hay muchos creyentes, incluido William Lane Craig, que han llegado a la conclusión respecto a cómo explicar esto. Si Dios es intemporal, entonces el modo en el que Dios percibe nuestro universo tiene que ser necesariamente un modo en el que ese Dios, desde fuera del tiempo, como un ser intemporal, vea al mismo tiempo, vea simultáneamente todo el tiempo del universo, desde el pasado hasta el futuro. Todo el universo para Dios sería como un bloque fijo de 4 dimensiones, en el que Dios podría ver cada momento del tiempo de principio a fin. Bien, supongo que ya sabréis por dónde va esto. Este Dios intemporal, cuando mira el universo desde fuera del tiempo, desde su eternidad, lo que está haciendo es ver todo el tiempo del universo a la vez, de manera simultánea. Es decir, está viendo al mismo tiempo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, todo a la vez. Eso significa que el universo tiene que funcionar según la teoría B del tiempo, porque ese es el modo en el que el pasado, el presente y el futuro serían igualmente reales de una manera
eterna, de una manera atemporal. Si Dios lo está viendo así, eso significa que según este planteamiento, entonces el universo tiene que ser así. Si el universo tiene que ser así, es decir, si el pasado, el presente, el futuro, todo esto es un bloque que Dios puede observar a la vez, entonces, como el universo, según esto, funciona según la teoría B, el universo es eterno también. Y si el universo es eterno, entonces el universo no necesita ninguna causa. Bien, como hemos visto antes, William Lane Craig acepta claramente la premisa 1. Es decir, William Lane Craig ha dicho en muchas ocasiones que si la teoría B del tiempo es correcta, entonces el argumento Kalam no funciona, porque el universo no necesita ninguna causa. Y como vais a ver ahora, pues William Lane Craig, para explicar la intemporalidad o la atemporalidad de Dios y la manera en la que Dios vería el universo, coincide exactamente con la manera en la que el propio William Lane Craig describe la teoría B del tiempo. Primero vamos a ver cómo Craig describe la manera en la que el Dios intemporal percibe el universo. What I would want to say is that if you want to have a timeless view of God, where God is absolutely timeless, then I think you need to go with this tenseless view that sees time as just a part of a four-dimensional block, just an internal dimension of this four-dimensional space-time block, and God exists outside the block, and he sustains the block in being. And can see or interact with any point in this block. Exactly. And any point in this block has a time component to it. That's right. And God exists outside the block of space-time, and therefore timelessly, and sustains tenseless causal relations to everything that's in the block. Does that mean, though, in God's own internal mental life, if we can say that, that there are no sequence of events, nothing before or after in God's own internal? That would imply that. A timeless God would be a God who experiences no past, present, and future, no earlier and later. He would know of things in the block that they are earlier and later than each other. But for God, the whole block would just be there in a single timeless moment, as it were. Y ahora vamos a ver la manera en la que Craig describe un universo que funcione según la teoría B del tiempo. There are two broad theories of time. One is what we might call the A theory, which is a dynamic theory of time, that things come into being and then go out of being, that temporal becoming is real. The other theory is called the B theory, which is a sort of static theory, and says that events in the past, the present, and the future are all equally real. Time is like a line stretched out, and temporal becoming is just an illusion of human consciousness. It's just our subjective location on the timeline. But in fact, there is no real present, no real now. Time is space-like, if you will. Y ahora vamos a ver por qué este universo no necesita ninguna causa. On my view, if time is like the B theory, then I don't see any reason to think that the beginning of the universe would require a cause, because the universe never really comes into being. The universe as a whole, the four-dimensional space-time block, just exists timelessly. And to say it has a beginning just means the block has a front edge. And I can't see any reason to think that in virtue of having a front edge, it needs a cause. Bien, yo creo que en este punto ya queda claro que Craig acepta la premisa 1, que Craig acepta la premisa 2, y como el razonamiento lógico que yo he formulado es internamente perfecto, es decir, la conclusión se deriva de las premisas, podemos concluir que si existe un Dios intemporal, entonces el argumento Kalam no es válido, no funciona. Y por lo tanto, el Dios que quiere demostrar el propio argumento Kalam es el que demostraría que el argumento Kalam no funciona. Y eso hace que el argumento Kalam no pueda funcionar de ninguna manera. Bien, dicho todo esto, sí que quiero comentar algunos matices a todo lo que he explicado.
Para empezar, supongo que algunos os fijasteis en que yo inicialmente, cuando anuncié esta objeción que tengo respecto al Kalam, yo la había formulado de otra manera. Había formulado esto como si existe un Dios intemporal que interactúa con el universo, entonces la teoría B del tiempo es verdadera. ¿Por qué inicialmente yo había planteado que ese Dios tendría que interactuar con el universo? Bueno, lo planteaba porque creo que casi todas las objeciones que he puesto al modo en el que concluiríamos claramente que el universo que percibe Dios tiene que ser como el universo que describe la teoría B, creo que en principio parecería que todos estos argumentos se estarían basando en la premisa de que Dios tiene que estar percibiendo el universo o que tiene que estar interactuando con él. Y que si está interactuando con él, pues la única manera en la que podemos explicarnos la relación que puede tener un ser intemporal con este universo es que ese ser intemporal vea al universo como un bloque tetradimensional, que lo vea como lo describe la teoría B. Por eso, inicialmente fui prudente y dije que solo funcionaría respecto a un Dios que interactúe con el universo. Aún así, yo creo que es un razonamiento bastante demoledor, porque creo que, bueno, por ejemplo, el cristianismo, que es la religión de William Lane Craig, claramente afirma que Dios interactúa con el universo y que Dios percibe el universo. Y cuando lo percibe, solo puede percibirlo de esa manera, de la manera de la teoría B. De hecho, este es el motivo por el que desde el cristianismo se afirma que Dios conoce el futuro. Dios conoce el futuro porque Dios está viendo ya el futuro, porque ya existe el futuro objetivamente, por eso lo puede percibir. De acuerdo. ¿Por qué finalmente he cambiado el razonamiento y he quitado lo de si interactúa con el universo? Bueno, quizás me equivoque, quizás he querido ser demasiado ambicioso, pero creo que lo he cambiado porque a priori, corregidme aquí si me equivoco, pero yo creo que a priori crear el universo ya es interactuar con el universo. Dios habría creado el universo. Eso ya implica un punto de interacción. Bien, entonces, dicho esto, este razonamiento yo se lo presenté a Enric, de Adictos a la Filosofía, y de hecho, él mismo me ayudó a fortalecer el razonamiento, lo cual demuestra también su honestidad intelectual, porque aunque él es teísta, él, en cierto modo, me ayudó a presentar este razonamiento de un modo más fuerte al decirme que podía prescindir de este detalle de que Dios interactúe con el universo. Lo que pasa es que, según Enric, esta es la manera en la que supuestamente William Lane Craig intentaría resolver este problema. Decir que esto solo sucedería con un Dios que sea absolutamente intemporal y que la idea de Craig es que Dios no sería absolutamente intemporal, sino que sería intemporal sin el universo y temporal con el universo. De acuerdo. Yo esta idea, en principio, todavía no logro comprenderla. Y de entrada, creo que decir que Dios es intemporal y temporal implica una contradicción. Es decir, estamos vulnerando el principio de no contradicción. Es cierto que el principio de no contradicción implicaría que una cosa y la contraria no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y supongo que es esta última parte, la de en el mismo sentido, la que alegarían quienes defiendan que Dios es temporal con el universo e intemporal sin el universo. Es decir, Dios sería temporal e intemporal, pero en sentidos distintos. Bien, por lo tanto, no voy a decir simplemente que aquí haya una contradicción insalvable, aunque es lo que me parece, honestamente, pero sí que voy a pedir que, bueno, que se explique en qué consiste, cómo funcionaría esta doble naturaleza de Dios, de ser temporal en un sentido e intemporal en otro sentido. Porque vamos a ver, la idea es que cuando Dios percibe el universo, lo que está viendo es
un bloque de 4 dimensiones y está viendo todo el tiempo de principio a fin como si fuera simultáneo. Él ve todo el tiempo a la vez. Entonces, si Dios, siendo externo al tiempo, lo que ve es eso, en principio eso implica que lo que hay es eso. Lo que hay es lo que está viendo Dios. Y como digo, mi intuición inicial es que este razonamiento que he presentado se puede presentar tal y como lo he hecho al principio, diciendo que esto afectaría a cualquier Dios intemporal. Porque, bueno, cualquier Dios intemporal implica una interacción ya con el universo, que es la creación. Bueno, en todo caso, si la interacción tiene que implicar también percibir el universo y poder actuar en diversos puntos temporales del universo, podríamos decir que a lo mejor habría algunas formas de dioses intemporales que quedarían a salvo de esto, pero claramente el Dios cristiano, por ejemplo, no podría defenderse desde el argumento Kalam, porque el Dios cristiano claramente está percibiendo el universo, está interactuando en el universo, y por lo tanto, si ese Dios es intemporal, el único modo en el que puede estar viendo el universo es un modo que demuestre la teoría B y por lo tanto que demuestre que el argumento Kalam no es válido. De acuerdo, dicho todo esto, como sabéis, voy a intentar plantearle esta pregunta a William Lane Craig. Quizá también le voy a plantear la otra que estuve comentando con Enric. Y bien, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado. Espero ver vuestros comentarios diciéndome si estáis de acuerdo con lo que he planteado. También me gustaría que cuando Enric vea este vídeo, cuando le sea posible, pues intente explicar también su postura respecto a esto, porque me ha parecido curioso que Enric sí que defiende que existiría un Dios absolutamente intemporal, defiende al mismo tiempo que la teoría B del tiempo no puede ser verdadera y que por lo tanto el argumento Kalam sí que puede funcionar. Entonces me interesaría ver cómo argumenta esto y cómo lo defiende. Bien, dicho esto, ahora sí, espero que os haya gustado y dejad un like si os gusta este contenido, suscribíos si os gusta este contenido y hasta la próxima.